Momento de presentar a nuestra próxima invitada. Se trata de la doctora Margarita Stolbizer, diputada nacional, mandato cumplido y presidenta de Generación para el Encuentro Nacional. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches, bienvenida. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes por la comunicación. Muchas gracias. Doctora, ¿cómo ha tomado en las últimas horas este fallo de la Corte de Justicia de la Nación, donde deja temporalmente a dos jueces que habían sido separados por el Congreso de la Nación y por el Ejecutivo Nacional de sus funciones? Bueno, por supuesto que yo esperaba, digamos, otro tipo de resolución por parte de la Corte que fuera, digamos, resolver de manera definitiva la permanencia de los jueces en los lugares en los que habían sido designados. Sin embargo, la Corte, con un voto dividido, lo que hace es decir, los deja, pero transitoriamente hasta que se abra el proceso de concurso. Si nosotros nos atenemos estrictamente a lo que la Constitución establece y sin perjuicio de que estos traslados, estas designaciones habían sido convalidados, pero lo cierto es que uno no puede oponerse a un sistema de concursos que naturalmente es lo que garantiza la igualdad ante la ley y la transparencia en los procedimientos. Por lo tanto, me parece que la Corte salda de esta manera algo, cortando, digamos, la discusión o las especulaciones que se podían hacer sobre el papel de estos jueces en la investigación de los procesos de corrupción del gobierno de Cristina Fernández. Desde el oficialismo se había cuestionado la forma en que habían llegado a sus cargos estos magistrados. ¿Usted comparte de que el macrismo también se excedió al designarlos temporalmente y que quedaron por siempre en esas causas y en esos cargos que llevaban adelante? Yo entiendo que no ha habido irregularidad, más allá, insisto, de que el proceso de concursos es siempre el proceso que legitima, pero lo cierto es que estos magistrados habían cumplido con un procedimiento iniciado en un concurso que ganaron para un cargo equivalente al que tienen. Si nosotros nos atenemos, por ejemplo, a la similitud que tiene la carrera judicial con la carrera diplomática, en todos los casos, los embajadores, por ejemplo, necesitan tener un acuerdo del Senado, pero es un acuerdo que necesitan solamente para acceder a, digamos, a un cargo de jerarquía. Por ejemplo, un embajador que va a ser designado para ir a Uruguay. El Senado le da ese acuerdo y el presidente, después de tener el Senado, le asigna el destino. Pero podría ocurrir que después el presidente necesite que ese embajador se traslade a Brasil para hacerse cargo de la embajada. Y entonces ya ese embajador no va a tener que volver a buscar un acuerdo del Senado porque se trata del mismo cargo, con las mismas competencias y en la misma jerarquía. Entonces, simplemente con un decreto del Poder Ejecutivo podría ser trasladado de Uruguay a Brasil, por ejemplo. En el caso de estos jueces, a mi criterio, la situación podría ser asimilada porque ellos cumplieron con un proceso de concurso, fueron designados para un determinado lugar y lo único que hizo el Poder Ejecutivo fue cambiarles de destino, sin cambiarles nunca la categoría, la jerarquía ni la competencia. O sea, no es que pasaron de un fuero civil a un fuero federal, por ejemplo, que pasaron de ser jueces de primera instancia a ser camaristas, sino que se los movió dentro de las mismas jerarquías y competencias que tenían. Por eso yo había entendido que el procedimiento era normal de esa manera por las similitudes entre carrera judicial y carrera diplomática. Bueno, hoy la Corte está sosteniendo un criterio distinto. Doctora, usted ha iniciado hace muchos años denuncias por enriquecimiento ilícito, tanto contra Cristina Fernández como así también contra Máximo Kirchner. Se han ido cayendo muchas denuncias y causas en torno a estos funcionarios y contra la misma vicepresidenta de la Nación. ¿Usted cree que las denuncias que usted ha iniciado van a continuar su curso?
Sí, sí, por supuesto, las dos causas más importantes y que yo creo que más afectan, por supuesto, judicialmente, tanto a la señora Kirchner como a sus hijos, son las causas llamadas Otesur y Los Sauces. El caso de Otesur, yo presenté esa denuncia en el año 2014, cuando la señora de Kirchner todavía era presidenta de la Nación. Esas causas tienen una acumulación de pruebas muy, pero muy importantes y muy contundentes, en el sentido de que han sido suficientes ya no solo como denuncias mías, sino que a través de todos estos años, las cosas que nosotros afirmamos en las denuncias fueron realmente confirmadas, convalidadas por fiscales, jueces, camaristas en varias instancias del proceso en realidad. Hoy esas causas ya están para el juicio oral. Quiere decir que tienen en todos los casos resoluciones de procesamiento por encontrar medianamente probadas todas esas denuncias que se referían sobre todo al delito del lavado de dinero. Las causas en las que yo intervine lo que demostraban era de qué manera la familia Kirchner, a través de la utilización de sociedades como pantallas, encubrían en una actividad que era la actividad hotelera o la actividad de alquiler de inmuebles, encubrían en realidad el lavado de dinero sucio, que era el dinero que provenía de la corrupción. Y después de eso, cuando se inició la causa llamada de los cuadernos, yo diría la causa de los arrepentidos, que hoy preocupa muchísimo al gobierno nacional y al kirchnerismo, esa causa terminó de explicar de dónde salía el dinero sucio que después se lavaba, o sea, quiénes eran los que pagaban las coimas, quiénes las trasladaban, a quién se la entregaban. Todo eso quedó muy demostrado en ese juicio de los cuadernos, digamos, que es un juicio que tiene mucha relación con el otro, porque en ese juicio, como dije antes, se demuestra el delito precedente, que es cómo se genera la plata sucia que se lava después en las investigaciones que estamos haciendo aparte. Yo creo que esas tres causas, diría, tienen muchas, pero muchas pruebas, muchos elementos y por lo tanto creo que son causas que naturalmente deberían avanzar. Lo lamentable, por supuesto, en nuestro sistema de justicia es la lentitud que tiene nuestro sistema de justicia y eso termina muchas veces consagrando la impunidad de los delitos de corrupción, porque todos sabemos además que el promedio de duración de las causas de la corrupción, de la investigación, el promedio es de 14 años. Hay causas que llevan más de 20 y lo más grave es que solo el 1% de las causas llega a tener una condena. Eso es lo que consagra este sistema de impunidad y esas deberían ser las cuestiones que se cambiaran, ¿no? Hoy además lo que yo veo como muy preocupante son todos los avances del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, sin ir más lejos la creación de esa comisión o consejo consultivo, que está integrado incluso por el abogado de la vicepresidenta, es un intento de avanzar sobre instituciones que deberían ser tan independientes como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura y la Procuración Nacional de la Nación, ¿no? Estos son temas realmente preocupantes porque la Argentina necesita tener, sobre todo pensando que necesita tenerlo para ser confiable, para tener inversiones, para que la gente crea en sus instituciones, para que las instituciones le sirvan a la gente para una vida mejor, se necesita tener una justicia realmente independiente. ¿Usted comparte que sea designado el doctor Daniel Rafecas como Procurador de la Nación? ¿Está en la misma línea que Carrió en este sentido? No, no, por dos razones. Primero, porque tengo una mirada crítica de todo lo que ha sido la gestión del doctor Rafecas como juez. Podríamos mencionar una cantidad de situaciones que realmente, a mi juicio, le quitan la confiabilidad, la reputación que debe tener una persona para ese cargo. La segunda cuestión es que no me gusta esta idea que plantea Carrió y algunas otras personas del mal menor. Es como discutir a la baja la calidad de las instituciones, entonces pongamos al que sea menos malo. Y no, yo creo que el debate tiene que ser cómo hacemos para poner al mejor. La Argentina tiene cantidades de juristas realmente muy prestigiosos,
con trayectorias intachables. Entonces, ¿por qué razón el oficialismo y la oposición no podrían ponerse de acuerdo? Tal vez uno propone 5 nombres, el otro otros 5, pensando en juristas prestigiosos, no el que le responde a uno o a otro, sino los mejores y con las trayectorias más intachables de la Argentina. Y seguro en esos 5 que proponga cada uno, en esos 10, alguno se va a cruzar y de ahí puede salir un buen nombre. No estoy de acuerdo con que haya que nombrar a alguien para que sea el mal menor. Estamos hablando de un cargo demasiado importante porque es el cargo, digamos, el jefe de todos los fiscales, el que va a tener a su cargo, sobre todo ahora cuando se reanude la vigencia del Código Procesal que fue suspendido y se vaya hacia lo que se llama el sistema acusatorio, los fiscales son los que conducen los procesos, en realidad, sobre todo en la investigación de los delitos, y entonces la figura de los fiscales y la figura de los jefes del jefe de los fiscales tiene que ser realmente una figura prácticamente intachable para todo el mundo, no solo con conocimientos técnicos, sino con una rectitud de conducta muy grande, y esto debería ser un valor para todos, no para el que gobierna o para el que está en la oposición de manera diferente. Hablando de poner a los mejores, justamente, ¿no? Las mujeres más destacadas de la Argentina, como ha sido usted en los últimos tiempos, Elisa Carrió, María Eugenia Vidal, hasta la propia Patricia Bullrich, que ha tenido una actuación importante dentro del gobierno nacional, hoy las vemos fuera de los lugares donde podrían aportar y dar su mirada crítica sobre situaciones específicas. ¿Está pensando volver a la actividad legislativa o ejecutiva, doctora? Digamos que no lo tengo como un objetivo de tipo personal. Yo tengo una militancia de muchísimos años, he estado muchos años en el Congreso de la Nación y creo realmente que la política tiene que nutrirse de caras nuevas, que las hay y muy buenas, por supuesto. Siempre digo que soy funcional a un proyecto, a un partido político, a un conjunto de ideas, y siempre creo además que nuestras ideas necesitan tener una representación política en el Congreso, porque las otras expresiones políticas no plantean las mismas cosas que nosotros. Sin embargo, tampoco creo que haya nadie que sea imprescindible, no hay nadie que sea indispensable en este tiempo, así que creo que hay que pensar siempre en términos de proyectos colectivos y que lleguen algunas personas que puedan representar las ideas que sirvan realmente para construir una identidad colectiva como nación. A la Argentina nos faltan estas cosas, ¿no? Yo siento que hoy, sobre todo en el Congreso, faltan las voces de un progresismo con honestidad, que nos permita salir de la grieta, esta cuestión de la grieta, de la pelea, la confrontación permanente, que es un buen negocio para quienes expresan esas ideas en los extremos, pero no ha llevado a la Argentina a los mejores lugares, ¿no? Entonces, creo que hay que depender menos de las personas y un poco más de las ideas, de las trayectorias y de lo colectivo, de lo conjunto. Pensando en las ideas y en los proyectos, Generación para el Encuentro Nacional, ¿en qué línea se podría visibilizar para el 2021? Nosotros sostenemos, siempre hemos dicho que los pilares, digamos, de nuestro proyecto político son como los dos caminos o los dos pilares de los que nosotros hacemos depender la construcción de un proyecto de país. La igualdad como horizonte, que todas las personas puedan tener las mismas posibilidades de felicidad, de triunfo, y la decencia como comportamiento, ¿no? Hoy cuando yo digo es necesario que exista una fuerza política como la nuestra, es porque creo que estas dos ideas en conjunto de igualdad y decencia no son expresadas por las otras dos coaliciones. Por eso es que nosotros trabajamos realmente para llevar adelante estas ideas y lo hacemos con un proyecto propio que represente un progresismo con honestidad. No creemos en los rótulos del progresismo que convalida o acepta a los que se llenan los bolsillos en beneficio propio. Eso no es de ninguna manera lo nuestro y por eso creemos que hace falta un progresismo con honestidad en el Congreso. Y trabajamos para eso. Somos un partido político frentista, somos un partido político que dialoga y de hecho lo venimos haciendo porque también creo que hay que considerar los distintos contextos de la Argentina. Hoy nosotros formamos parte de la oposición.
obviamente porque no fuimos elegidos para gobernar y tenemos una mirada crítica de quienes están gobernando. Por lo tanto, dialogamos con todos esos sectores de la oposición. Esto no se traduce necesariamente en un acuerdo de tipo electoral, digamos, para el año que viene. Eso se verá después porque es materia de otra cuestión, digamos, que se discute más sobre el momento de los procesos. En esa mirada crítica a la que usted hace mención, ¿lo incluye a Sergio Massa, con quien usted trabajó palmo a palmo en las últimas elecciones? Sí, por supuesto, porque yo, digamos, trato de despersonalizar mi posicionamiento político. Siempre lo he dicho incluso respecto de la señora de Kirchner. Yo no tengo problemas personales con la señora de Kirchner ni con nadie. Yo confronto con la corrupción, en realidad, confronto con la desigualdad. Son realmente las cosas que me inspiran y me motivan todos los días. Mi mirada crítica de este gobierno no es porque la señora Kirchner esté ahí o porque Massa esté o no esté, sino realmente que tengo una mirada crítica por las cosas que ellos hacen y que ellos representan. Yo tuve una expectativa, sin haberlos votado, por supuesto, mucho más positiva en el inicio del gobierno. Me parecía que la fotografía de Fernández sentado con Kicillof y Rodríguez Larreta era una fotografía que auguraba un marco de diálogo y de consensos, y eso podía ser un nuevo camino para la Argentina. Sin embargo, eso se diluyó. El presidente, que contaba con un equipo de asesores prestigiosos, médicos sanitaristas reconocidos, también nos daba tranquilidad, y eso, sin embargo, se diluyó. Y por eso tengo una mirada muy crítica de un gobierno que no está receptando los problemas de la agenda social, de la agenda de los ciudadanos, y va a contramano de esto, intentando, por ejemplo, meterse en el marco de la justicia solo con la idea de buscar impunidad. Hoy, lamentablemente, Massa forma parte de este gobierno, entonces yo no tengo nada en contra de Massa, al contrario, tengo un buen concepto de él como dirigente político, pero lógicamente que él forma parte de un gobierno del que yo me siento en la vereda enfrente. Doctora, ¿cree que el presidente quiere soslayar el mal manejo de la pandemia anunciando la entrega gratuita de dosis de una vacuna que aún no está comprobada de sus efectos con respecto a aquellos que puedan contraer COVID-19? Bueno, en realidad no sé ciertamente cuál es la intención del presidente cuando anuncia la compra de las vacunas, ¿no? Yo creo que ha sido demasiado audaz, no en el anuncio, sino efectivamente en la compra, cuando tal cual vos estás diciendo, no tiene esa vacuna todavía un nivel de comprobación a nivel internacional que nos brinde todas las garantías. Si atrás de eso lo que intenta el presidente es esconder los fracasos o las consecuencias respecto a la pandemia, no lo sé. En ese sentido no puedo interpretar su intencionalidad, pero me parece que debió haber sido más cauto, digamos, haber esperado un poco a que las vacunas, tanto la vacuna de Rusia como otras que están en etapa de experimentación, tuvieran un mayor nivel de comprobación para brindarnos tranquilidades. Ya para terminar, ¿cree que la oposición va a ganar escaños el próximo año en las legislativas, teniendo en cuenta la situación económica y social que vive el país? Y no es fácil, digamos, hacer preanuncios, digamos, o presagios en este momento. Yo creo que lamentablemente todavía la oposición no está haciendo una buena contribución a mejorar el debate público en la Argentina. Y siento a veces como dirigentes tanto de la coalición que gobierna como de la principal coalición opositora se terminan enredando en chicanas y un debate de muy bajo nivel. Me parece que la Argentina necesita tener un mejor nivel de debate que nos permita en conjunto mirar hacia el futuro, por supuesto. Después, en términos electorales, todos sabemos que el escenario en la Argentina es siempre demasiado dinámico, depende mucho de las cosas que pasan en los últimos meses. Hoy hay mucho enojo de la gente, y más que enojo yo diría como desilusión de muchos respecto del gobierno, pero tampoco avisoran que un regreso al pasado, que podría ser votar por
por el Cambio sea la solución. El fracaso del gobierno de Macri también está todavía demasiado fresco para los argentinos, ocurrió hace menos de un año, y además el gran fracaso del gobierno de Macri es habernos dejado de nuevo al kirchnerismo gobernando. Entonces, es bastante difícil recuperarse de estas cuestiones. Yo creo que debe haber en la coalición de Juntos por el Cambio un debate muy profundo para no volver a caer en los mismos errores, y que ciertamente tienen que poder convencer a la gente de que van a hacer las cosas mejor, que las van a hacer distintos, y no por qué razón lo votarían si hace menos de un año también fracasaron. Por eso un problema importante que hay hoy en la Argentina es el nivel de descreimiento de los ciudadanos y ciudadanas en sus instituciones y en la política en general, y por eso la política tiene que tomar con mucha responsabilidad cómo reconstruir una idea de futuro, una idea de esperanza, con capacidad de diálogo, con voluntad de diálogo, porque realmente la situación en la que estamos, cuando la gente está en una situación de desesperanza muy grande, acuciada por sus problemas fundamentalmente económicos, pero también, por lo menos donde yo vivo, los temas relacionados con lo social, con la inseguridad y una cantidad de cuestiones. Bueno, la política tiene que dar respuesta a eso. La política parece a veces muy metida en sus propios intereses, en su propia agenda, y yo creo que la agenda de la política tiene que ser esa agenda que la gente tiene en sus vivencias de todos los días. Doctora, muchísimas gracias por este tiempo para con nosotros. Gracias a ustedes por la comunicación. Hasta pronto. Gracias. Nosotros hacemos nuestra pausa. Ya volvemos.